Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos un invitadazo de lujo que nos va a platicar de un tema que realmente se ha hablado poco, pero que deberíamos estar más atentos y deberíamos de tener muchísimo más enfoque y seguimiento, porque es una industria que ha crecido bastante y que también nos ha facilitado mucho la vida durante la pandemia y que fue una manera de solucionar la necesidad de interacción que pues por todo esto de la COVID-19 que nos motivó a quedarnos en casa y que pues teníamos que seguir teniendo una necesidad cubierta sobre alimentación, sobre las compras, sobre los mandados, todo lo que teníamos que hacer a distancia y que ya no podíamos salir. Bueno, pues con las aplicaciones de delivery, como son Uber Eats, Rappi, Didi, todas estas aplicaciones que tuvieron una gran influencia, que crecieron muchísimo, pues bueno, sabemos muy bien que hay alguien atrás de ese volante de motocicleta repartiendo y que no nos han hablado mucho de estas personas. Y pues nuestro invitado de hoy, que es Sergio Guerrero, él es pionero en esta industria y además es una persona que se ha dedicado a ser repartidor desde el 2018. Es además fundador y secretario general del sindicato que pues propiamente reúne a este gremio, que es la Unión de Trabajadores por Aplicación, la UNTA. Él es egresado de la Facultad de Economía de la UNAM, somos compañeros de la UNAM. Yo estudié hasta sexto semestre de la carrera de Relaciones Internacionales como segunda carrera y pues bueno, allá en la Facultad de Ciencias Políticas también. Entonces, por mi raza hablará el espíritu, a mucho orgullo. Desde inicio, muchísimas gracias, Alonso, por la invitación a este espacio. Te decía hace rato que me parece importantísimo hablar de estos temas y específicamente respecto a los repartidores y conductores por aplicación. Es un tema que uno pensaría que podría tratarse demasiado, ¿no? Porque de alguna forma ya somos parte del paisaje urbano, ¿no? Hay en todos lados mochilas, incluso vas manejando y ves al lado que va un chofer con su teléfono y un pasajero atrás. Entonces, somos de alguna forma, nosotros lo hemos dicho, necesarios para la economía, pero a la vez invisibles, ¿no? Correcto. Para el Estado y también para conseguir prestaciones. Efectivamente, durante la pandemia, este servicio creció exponencialmente, como dices, así como el índice de desempleo, ¿no? Entonces, como hubo mucho desempleo, muchos de estos extrabajadores acudieron a las aplicaciones, ¿no? Acudieron a trabajar y de esta forma, pues también se incrementó el número de trabajadores por aplicación. Eh, Incluso hay un estudio del Colmex que dice que, bueno, entrevistaron a 1,000 repartidores y el 42% de ellos, casi la mitad, ingresaron en el 2020, ¿no? Entonces, casi la mitad de estos trabajadores ingresaron por motivos de la pandemia, ya sea Correcto. desempleo, ya sea que estaban estudiando y por ahí se detuvo la escuela, todo este asunto, ¿no? Incluso las propias condiciones económicas, ¿no? Que fueron muy adversas. Entonces, aunque sí se disparó la demanda de estos servicios, también se incrementó la oferta de repartidores y conductores. Entonces, eso en un primer momento sí se vio reflejado en un mejor ingreso para los trabajadores, pero eventualmente se anuló, ¿no? Incluso ahora ganan mucho menos que antes de la pandemia y de hecho trabajan mucho ¿Cómo más que crees? antes de la pandemia, así es, porque ya, Wow. digamos, la recuperación económica tampoco ha sido la suficiente como para que se reincorporen todos los que ingresaron a las aplicaciones, para que se reincorporen a sus trabajos habituales, ¿no? Entonces, por ahora, incluso te digo, hasta ganan menos que antes de la pandemia. Más o menos en qué porcentaje, oye, eso sí, ese dato sí no me lo sabía. Les pegó, digamos, a mayor demanda, mayor oferta, ¿no? Es como una cuestión que yo pensaría que tendrían que, las aplicaciones, pues antes nada más estaba Uber Eats y fueron saliendo otras y empezaron a competir entre ellas y eso hizo que a lo mejor les pagaran menos también, ¿no? A ustedes, para que ellos fueran más competitivos, porque la casa nunca pierde, ¿no? Para ellos es inminente ser el más competitivo al menor costo. Así es. Pero como en qué Pues, porcentaje más o menos les pegó. como este estudio concluyó en el 2020, aún no se sabe, digamos, en términos de estudio, pero
si antes un pedido, antes de la pandemia, por ahí del 2019 te lo pagaban a 40 pesos o 50, ahora te lo pagan a 20, 25 pesos, ¿no? Entonces casi hasta la mitad. Wow, De todas formas, wow. es una tendencia, ¿no? Estas empresas, de cómo iniciaron en el 2016 a ahora, no hay comparación, ¿no? Los ingresos de los trabajadores han ido disminuyendo muchísimo. ¿Qué pasa cuando tienen un accidente? En el mundo laboral convencional, la Secretaría del Trabajo y el Seguro Social obligan a los patrones o exigen a los patrones que les presten un tipo de servicio médico que puede ser público o privado, pero que casi siempre va en la función hacia lo que el IMSS ofrece de servicios. ¿A ustedes quién los cubre? O sea, si tú tienes un accidente durante tu entrega, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hacen en ese caso? Por lo regular, los repartidores son en su mayoría personas jóvenes, ¿no? Entonces, por eso sí tiene sentido que sea su primer empleo, ¿no? Y entonces, como no han conocido otro tipo de trabajos donde haya seguridad, etcétera, ellos ya conocieron esto y parece la normalidad para ellos, ¿no? Ya entrando un poco a la siguiente pregunta, era, pues a nosotros no nos cubre absolutamente nada, ¿no? Eh, Nada. las aplicaciones Wow. tienen un seguro privado que te cubre solamente bajo ciertas circunstancias, ¿no? Y son a veces muy tramposas porque eh, hay muchos accidentes que ocurren desde que tú terminas, digamos, tu jornada de trabajo, que te desconectas, supongamos estás en Polanco, te desconectas y tú vives, no sé, en Chalco. Tú te desconectas en Polanco y te vas para Chalco y en ese trayecto Nadie te protege. nadie te protege. Así es, el seguro de la empresa tiene esta condición de que tienes que estar conectado y hay veces que solamente se hace efectivo si estás en un viaje, o sea, si estás repartiendo una comida o si estás llevando a una persona, ¿no? Entonces, Pero tú no arrancas de tu casa del primer viaje, ¿no? Tú te vas de tu así casa a un es, punto a así esperar que es, te caiga algo y en ese efectivamente. trayecto pues eres susceptible, hay potencial probabilidad de que tengas un accidente. Correcto, sí, desde el inicio de la jornada que los compas desde su casa, digamos, Iztapalapa, etcétera, que ahí no hay mucho trabajo, digamos, no hay muchos centros de consumo como grandes plazas, como zonas restauranteras, como sí lo hay en otras colonias como la Roma, Condés, etcétera, Polanco, Santa Fe, que se trasladan hacia allá, pues en ese trayecto nadie te cubre y de regreso tampoco. Luego, te decía, si de repente por ahí te desconectas para descansar y te da la mala suerte de que te pasó algo en ese momento, nadie te cubre. Nadie te Entonces, cubre. sí, al final es un seguro privado, ¿no? Por eso lo que nosotros peleamos es tener seguridad social para que este tipo de cosas no ocurran y como tú dices, sean considerados un accidente laboral. El problema es que ahora no somos considerados trabajadores por la empresa, ¿no? Le dan la vuelta al asunto para evadir las responsabilidades patronales, le dan la Claro. vuelta con contratos de tipo mercantil, etcétera, que al final son fraude para los repartidores y Sí, conductores, ¿no? escuchaba una entrevista que te hacían que de hecho no firmas un contrato de servicio, de prestación de servicios laborales, sino que te hacen firmar un aviso de privacidad, algo así, de condiciones en donde todo el compromiso cae en ti, ¿no? En ustedes como repartidores. Y la aplicación pues se lava las manos porque pues prácticamente dicen yo nunca te contraté. Nosotros al iniciar la jornada aceptamos una serie de términos y condiciones, ¿no? Como si tú ingresaras a una red social común, una aplicación común. Sí, Este, entonces, bueno, uno acepta es un contrato de adhesión, ni siquiera es como tal Él está un abajo con contrato su de tipo mesita mercantil, solo o es un la mesa contrato está de muy adhesión baja. muy ya. parecido a cuando tú entras a un estacionamiento, ¿no? El boletito que te dan es un contrato de adhesión. Entonces, Sí, sí. eso es lo que te dan cuando entras a trabajar como repartidor, ¿no? Entonces, ese es el asunto, que le dan la vuelta a las responsabilidades patronales con este tipo de artimañas legales. Terrible. Oye, ¿y cómo es un día normal para ustedes? Más o menos el que trabaja 6, 8 horas, él pues se prepara, sale en su jornada, revisa su motocicleta, toda la responsabilidad de que la motocicleta esté en buenas condiciones recae en esta persona. Eso pues él puede entender que es a lo mejor un compromiso personal de tener el vehículo en buenas condiciones. Y de ahí pues salen a su día y pueden pasar horas sin que les caiga un servicio, pueden pasar un día que tienes
pico, te fue súper bien, no paraste en todo el día, no te dio tiempo ni de comer, ni de ir al baño y estás pues más o menos cómo es un día típico para ustedes. Sí, como dices, ¿no? Pues nosotros ponemos todos los medios para que se realice el trabajo, ¿no? La moto, la bici, etcétera. Entonces, pues por lo regular, bueno, hay compas que también ya saben en qué horarios sí, en qué horarios no. Entonces, desde ahí los repartidores y conductores que se van todo el día porque existe la necesidad y porque no pueden no hacerlo, darse el lujo de descansar, etcétera. Como hay compañeros que ya eligen una zona a cierto horario, etcétera, porque ahí sí tienen trabajo, ¿no? Entonces, pues depende de eso y desde dónde vengan, pues preparan sus medios de trabajo, que siempre tienen que tener pues hidratación, siempre tienen que tener los elementos de seguridad, casco, etcétera, la moto con gasolina y llegan al lugar y pues pueden esperar, como dices, horas. Hay compañeros que se han conectado 12 horas seguidas Es y que hay solamente nada. ajá, nada, o un pedido, ¿no? Y entonces salieron a trabajar por 30 pesos. Entonces ese es Sí, sí, sí. el riesgo, porque ellos sí gastan la gasolina de ir y de regresar, pero al final a veces ni siquiera recuperan eso, ¿no? No Luego, hay una durante, garantía de ingreso, ¿no? Tampoco, o sea, la aplicación te dice tú tienes que estar disponible así y es. si no cae nada, pues es tu bronca y al final, pues tú hiciste tu día, trataste de que cayera algo y no te paga nada, ¿no? Así es, hay veces, ¿no? Que la aplicación de alguna forma te garantiza cuando hay lluvia, cuando es muy noche, cuando hay mucho tráfico y que hay eventos en la Ciudad de México, por ejemplo, que el tráfico es de locos. Entonces, en ese tipo de eventos, días festivos, etcétera, la aplicación te garantiza cierta ganancia. Por ejemplo, haz 11 viajes de tal a tal hora y te vamos a dar 500 pesos extra, ¿no? El problema es Uh, que como la aplicación es la que gestiona algorítmicamente todo el trabajo. Nos ha tocado Asignación, ¿no? compañeros, Ajá. así es, la asignación de los pedidos. Hay compañeros que si la metes de 11 pedidos, llegan al 10 y se quedan 1 o 2 horas conectadas y ya no les llegó el 11, ¿no? O sea, para no darles ese incentivo. Y entonces, Y eso ya no sabes si fue el así algoritmo es, jugando en contra o el así es. algoritmo haciendo su chamba, permitiendo que llegues a la meta. Así es, como hay una gran opacidad en el algoritmo, Claro, ningún trabajador la conoce. no es Incluso claro. así es, ni siquiera hemos sabido que ni siquiera los trabajadores dentro de Rappi conocen, ¿no? O de Uber, porque es un algoritmo que se gestiona, digamos, internacionalmente, que se va tratando por partes. Es un algoritmo enorme que es imposible que un equipo de programadores localmente lo intervenga, ¿no? Entonces, sí, hay gran opacidad, nadie conoce cómo funciona y pues también se presta para pues, este tipo de injusticias que te comento, ¿no? Oye, pues hay datos bien duros sobre este tema de los accidentes. El año pasado más de 600 muertos se registraron por accidentes de tránsito, de los cuales pues 79 pertenecían a ciclistas, más o menos es un 12%, y pues esto hace que sea un sector de alto riesgo, ¿no? Se empieza a volver un segmento de alto riesgo. No todos eran repartidores, evidentemente, es gente que utiliza la motocicleta en grandes ciudades como la Ciudad de México, pues se ha vuelto una necesidad de transportación ágil, porque tener vehículo te puedes tardar horas en el tráfico, el servicio de transporte público no es el más eficiente y pues de pronto se cae, ¿no? El metro también, ¿no? Ya no sabemos para dónde va. Entonces, utilizar la motocicleta es una opción. Sin embargo, no es la opción más segura, ¿no? Tú puedes ir perfectamente bien cumpliendo ¿no? La normativa, todo lo que a ti como conductor te corresponde, pero pues siempre hay este potencial, ¿no? Esta exposición alta hacia la probabilidad de accidentes. En tu industria, en esta cuestión de repartidores, ¿ustedes tienen datos sobre el número de accidentes al mes, a la semana de los últimos años? ¿Tienes algún dato por ahí? Efectivamente, mira, la verdad es que como estas empresas se manejan en la opacidad, como no están reguladas, no existe ni siquiera el dato el simple dato de cuántos repartidores y conductores somos, ¿no? O sea, ni siquiera podemos hacer ese, digamos, estimamos de acuerdo a cómo vemos, Pero no y tienen el dato ya, seguro porque Uber no te así lo es. dice o Rapid no te lo dice. Sí, y además ninguna autoridad le exige a Uber que le diga nada porque pues no son sus trabajadores. Hay ahí Claro. hasta, digamos, avisos de privacidad, etcétera, ¿no? Juegan Entonces, en esas así es. lagunas de la ley
para no presentar la información porque no están obligados legalmente. Sí, al final son artimañas legales de las que usan Agarran ellos. para no dar este tipo de información y por lo tanto es muy difícil saber cuántos repartidores, digamos, trabajadores por Ay, aplicación son los accidentados, ¿no? Está muy vinculado al alza de accidentes que tú me comentabas, sobre todo de motociclistas, que sí, hay muchos repartidores, pero pues está esta opacidad en los datos y es difícil, ¿no? Además de que también las aplicaciones, como gestionan el trabajo de manera algorítmica, ellos también, digamos, te dan la opción de irte a veces a aplicaciones como Google Maps, Waze, pero hay veces que los repartidores ocupan el mapa que viene en la propia aplicación y a veces esos mapas fallan. fallan o trabajan también en los estándares de las propias aplicaciones que mandan a un ciclista por la vía rápida solo para que llegue ¿Cómo crees? rápido al destino, ¿no? Entonces, muchas veces, Sin considerar que es ciclista y que no se puede meter claro, al carril de alta del circuito interior, ¿no? claro, pero aquí lo importante es satisfacer al cliente, ¿no? Que llegue temprano la comida, que llegue Sí, lo sí, más sí, rápido porque posible. encima si no llega a tiempo, la culpa es del repartidor, ¿no? Así es, si tú reportas a un repartidor porque llegó Se tarde, el que demora. se lleva el baneo en la aplicación, la desactivación va a ser el repartidor. Así es. Ok. Oye, y pues bueno, no sé entonces si tengan el dato dentro de los que sí están en el registro con ustedes en la UNTA o los que tienen ustedes, pues no sé si haya ya un censo, qué cantidad de accidentes tienen. O sea, podríamos pensar, a lo mejor no cuántos hay necesariamente, pero cómo han incrementado los accidentes desde que ustedes están en la asociación, en la unión. Claro, nosotros mismos no hemos hecho el trabajo de hacer estas estadísticas, sin embargo, hemos platicado con compañeros que forman parte de otros colectivos de repartidores que se apoyan a través de WhatsApp, etcétera, en asuntos de emergencia, y él nos compartía el dato de que al menos 7 accidentes hay al día, ¿no? De 7 accidentes compañeros. al día. Así es. Wow. Sí, y digamos, de empujones de coches, pues sí, básicamente casi siempre son con los cochistas, ¿no? Entonces, Sí, 7 al sí. día y de estos, tal vez el 10 o 15% terminan yendo al hospital, ¿no? Muchas veces ahí se puede intervenir. Estos compañeros, estos colectivos hacen muy bien su chamba y entonces logran intervenir, llaman a la patrulla, a la ambulancia y logran que no sea un accidente fatal, ¿no? Pero hay muchas veces, Sí. muchos compañeros, digamos, este dato de 7 al día es lo que se conoce, ¿no? Porque no todos están en los grupos, no todos están ¿Cuántos en la no Ciudad de sabemos, México. no? Así es. ¿Cuántos no están reportados? O sea, en términos generales, pues si son 7 diarios, son 200 mensuales aprox, redondeando, más de 2.500 al año de los que sabemos, ¿no? Así Entonces, es. de esos, ¿cuántos consideras que son fatales? ¿Cuántos consideras que se convierten en que la persona tenga que pierda una extremidad? Pues digo, ya más extremo, pues que pierdan la vida. ¿Tienes más o menos idea? Tal vez será como el 10%, ¿no? El 10%. Sí, Entonces, tal si son vez, 2.500, pues ya estamos pensando que 25 personas están al año pues en esta situación, ¿no? Es aproximadamente. bastante alto. Yo creo que es increíble que no hayan volteado a ver esto las autoridades, ¿no? Efectivamente, sí, lo han intentado tratar desde el punto de vista de la movilidad, ¿no? De hazles una licencia, darles un curso, una verificación, etcétera. Pero ahí lo que nosotros ubicamos como el principal problema es que no somos reconocidos como trabajadores. Si eso ocurriera, pues se solucionarían muchísimos problemas, ¿no? Porque tendríamos acceso a seguridad social, podríamos tratarnos, porque además no solo es que en el momento sea fatal o no, sino que hay veces que la recuperación tarda 1 o 2 semanas o más, y ese tiempo, pues los compas no trabajan, sus familias que van a comer en todo ese tiempo, digamos, incluso aunque interviniera el seguro de la propia aplicación, te ayuda solamente digamos, a la operación que necesites en el momento y ya. Pero la recuperación, los días de trabajo, etcétera, ¿quién te los paga? Ahí ¿Quién te nadie. los paga? Claro. Así es. Sí, porque esta inhabilitación durante el tiempo de que te recuperes, desde una luxadura, algo leve, algo menor, que pues, te va a tomar a lo mejor 1 o 2 semanas sin poder trabajar, pues nadie te soporta esos días, ¿no? De trabajo, Así no te es. dan ni siquiera el mínimo, ¿no? Que pudieras considerar
pues tu ingreso mínimo diario para poder sacar tus pendientes, porque pues todos están aquí por necesidad, ¿no? Nadie hace este tipo de trabajo por lujo. Efectivamente. Ya saqué el cálculo, dije 2.520 más o menos anuales, el 10% son 252, ¿no? Es más alto de lo que yo pensaba. Yo no sé si haya un accidente más común. Tú decías, pues casi siempre es el empujón, la aproximación, el llegue que te da el carro, que pues, puede ser lateral, puede ser por atrás, puede ser de frente, no sé, ¿no? Ahí la posibilidad es amplia, pero ¿ustedes tienen identificado cuál es el accidente más común? Sí, ¿no? Digamos, el empujón por parte de los coches, porque también hay muchos asuntos ahí, los compañeros, bueno, por ejemplo, Didi Food sí te da un cronómetro, ¿no? Entonces tú tienes que ir en cierto tiempo al destino. Y si no llegas, te van quitando puntos, te va sonando una alarma, etcétera. Entonces los compañeros van muy apurados, como este típico cliché de los repartidores de De pizza los de que van, Domino's, ¿no? ajá, sí, que van entre coches, Que etcétera. decían, son kamikazes y si Así no, es. no amas la vida, trabaja en Sí, Domino's Pizza. porque ya ves que se decía, ¿no? Que si no llega en 30 minutos es gratis y la pagaba el repartidor, ¿no? Y la Además. pagaba el repartidor, sí. Entonces, eso pasa con nosotros. Si tú te quejas porque la comida, etc., al final terminan cargándole la deuda al repartidor. Entonces, ellos para ahorrarse estos asuntos, pues van muy rápido, van entre Claro. coches, etcétera. Exponiéndose más, claro. Así es, y es un asunto de las condiciones laborales, ¿no? De cómo es la gestión del trabajo. Entonces, pues sí, estamos expuestos, digamos, está ese detalle y que además también los cochistas no tienen muchas consideraciones con los repartidores. En general con los motociclistas, pero bueno, eso termina afectando, no espejean, no ponen direccionales, cambian de carril y por ahí empujan a un compa. Y luego no solo es el empujón, sino que si van en vías rápidas, pues tal vez ahí el que se cayó, pues lo terminan atropellando y empeora el asunto, ¿no? Entonces serían eso sobre Claro, todo. claro. Pues yo no sé qué tan cierto sea, pero hasta donde me acuerdo, que ya tiene a lo mejor unos 20 años, era verdad lo que se decía de Domino's Pizza, ¿no? Y de los repartidores que si no llegaban a tiempo la pizza se la cargaban al repartidor y por eso manejaban como locos. Y qué fue lo que pasó? La presión de la gente hacia la empresa hizo que ellos cambiaran esa parte, ¿no? Y que ya no le cobraran la pizza al repartidor y que incluso hicieron su campaña de marketing anunciando que, ¿no? Nosotros ya no le cobramos la pizza al repartidor, la política es nuestra, no de él, ¿no? Y tuvieron que cambiar eso. Entonces, yo creo que si hacemos ruido sobre este aspecto, pues las aplicaciones tendrán que ver por ustedes y no exponerlos a una situación así, ¿no? Para que sea un poquito Efectivamente, más justo para todos. efectivamente. Oye, ¿y qué pasa desde las aplicaciones? ¿Cuál es el protocolo que les indican a ustedes qué hacer en caso de que tienes un accidente? ¿Ustedes tienen que reportárselo a ellos? Dependiendo de la gravedad, si tú estás inconsciente, ¿cómo le vas a hacer el reporte? ¿Lo reportas después? Como me decías hace rato, incluso te sancionan, te quitan puntos, el algoritmo te deja hasta el final. ¿Cuál es el protocolo que ellos te ofrecen? Ellos te dicen, a ver, te accidentas, tienes que hacer esto. Sí, hay un número de soporte, ¿no? De la propia aplicación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llamar a ese número de soporte y ellos te van dando instrucciones. La verdad es que lo primero que te preguntan es cómo está la comida muchas veces, ¿no? O sea, la comida está No, en buen estado para que pase otro espérame repartidor tantito. y la lleve, de ¿Qué verdad. le pasó a la torta? ¿Ya Sí, está bien sí, todavía? ¿No? el Sí, caldo sigue ahí, etcétera. No, sangrón. sí, o sea, primero te preguntan muchas veces, qué onda con la comida, porque hay veces que puede pasar otro repartidor y completa el viaje, ¿no? Entonces, primero eso y Hay ya después, prioridades, ¿eh? Qué claro, bárbaro. claro. Y después ya ahora No lo sí, puedo cómo creer. estás, etcétera, si aplica el seguro o no, el ajustador, y ya, pero a veces durante eso, pues también los repas se organizan, decía, en grupos de WhatsApp, entonces también ellos reportan ahí con sus compas y llegan, ¿no? Los repartidores y Claro, ayudan sí, y claro, lo sí, hay que llegar. levantan, así es, y llaman a la patrulla, llaman a la ambulancia, y hay veces que, pues, ¿sabes? Eso es lo que salva más al repartidor que la propia gestión de la De aplicación, la ¿no? aplicación. Así es, Terrible, qué bárbaro. O sea, es mejor que se apoyen entre ustedes y qué bueno que se estén organizando. claro. Mis felicitaciones. Ahora más adelante nos platicas un poquito más de cómo contactarlos a ustedes en la unión. Porque si no se asocian y si no buscan este tipo de soluciones, pues la verdad es que hemos visto que las aplicaciones se están quedando atrás.
Así es. Además, digamos, los propios repas tienen que capacitarse en cursos de Justo. primeros auxilios, primer respondiente. Nosotros mismos gestionamos ahí un curso con una fundación que se llama Oxfam, que nos ayudó con este asunto de unos cursos de primer respondiente, etcétera. Y esa es la forma en la que ahora nos podemos ayudar, ¿no? Sí, justamente te iba a preguntar si en relación a la prevención, nosotros en el Hub de Seguridad y aquí en nuestro podcast del Punto de Encuentro, lo que queremos es desarrollar un punto en donde la gente se acerque a aprender y a tener más conciencia sobre la prevención de accidentes. Entonces, pues te quería preguntar si en relación a eso, en relación a la prevención de accidentes, las aplicaciones les dan algún tipo de cursos, les facilitan alguna capacitación, les dicen pues de primeros auxilios, primer respondente. Creo que ya me lo respondí, ya me dijiste la respuesta, pero entonces no les dan ningún tipo de capacitación. No, eso es gestión de las propias organizaciones, de repartidores, colectivos, etcétera, nosotros mismos. La aplicación tiene ahí una serie de capacitación, pero para saber manejar la aplicación. Incluso Uber se aventó el asunto de poner capacitación en sentido de educación financiera, ¿no? Digamos, o sea, tú eres responsable también de que lo poco que ganas sea bien utilizado. Entonces ahí tengo un curso de educación financiera, pero para accidentes y esto, nada, ¿eh? Nada. Sí, Nada. porque es válido, o sea, eso sí lo había leído, que ellos pues dan por hecho que la gente que está trabajando con ellos, todos los repartidores, tienen pues pocos conocimientos financieros y como que se meten a esa parte para que ahorres, para que te cambies tu moto, para que cambies tu coche, los que son de Uber, de conductores de personas. Y pues bueno, sí, está padre, está válido, qué bueno que creen esos círculos virtuosos de cultura financiera, pero también es importante que les den este tipo de prestaciones. Claro, Vamos, no les vamos a exigir que les den Infonavit y que les den un fondo de ahorro, pero una básica que es prevención. A lo mejor la parte del accidente se reduce con prevención. Y en la prevención pues va un manejo a la defensiva, va un tema del uso del equipo de seguridad adecuado, va el conocimiento del accidente más común para verlo a futuro, ¿no? Prevenirlo, estar en la mejor disposición, pues consciente e inconsciente, para que cuando venga la situación sepas qué hacer, cómo evitar el accidente. claro. Pues bien, me gustaría también saber si tú consideras que haya alguna recomendación justamente para prevenir estos accidentes más comunes que le podamos dar a los repartidores que nos están escuchando y que les podamos decir, pues más allá del tema, del meollo importante que es el soporte que se necesita de parte de las aplicaciones, pues cómo les podemos ir dando a ellos tips de prevención, ¿no? ¿Cómo les podemos ir diciendo a ellos, pues mira, no te desgastes manejando tan rápido o pues siempre ve, ¿no? Como estos 3 tips, ¿no? ¿Cuál sería como un resumen de los? Claro. Pues lo básico, siempre equipamiento de seguridad, casco, guantes, botas para los motociclistas, casco para los ciclistas, elementos que te hagan visible también para los demás, las demás elementos que ocupan la vía pública, conocer tu reglamento de tránsito, porque también muchas veces los accidentes llega el ajustador y te quiere echar a ti la culpa, ¿no? Entonces, conocer el reglamento de tránsito, seguirlo y pues eso, manejar respecto al reglamento de tránsito, pero además con técnicas de manejo defensivo, ¿no? Que es tomar siempre distancia, no rebasar entre carriles, solamente cuando, como dice el reglamento de tránsito, es cuando los coches están parados, cuando hay un alto, etcétera, porque muchas veces en el cambio de carriles donde hay puntos ciegos o Sí, nos pejean definitivamente y ahí es donde nos empujan, ¿no? Entonces, manejar en las velocidades también que están pues en las vías, en los discos, ¿no? Que viene ahí el límite de velocidad, no, digamos, utilizar el propio carril. Y digamos, yo creo que eso es lo básico. Definitivamente los accidentes van a seguir ocurriendo porque pues así es la ciudad, así son los cochistas hasta que no haya un programa serio para que disminuyan estos accidentes, donde también se capacite a las personas que conducen automóviles, no van a disminuir. Sin embargo, lo que podemos hacer entre compañeros repartidores y nosotros mismos para cuidarnos es que los accidentes nos peguen
de la mejor forma, nosotros estando protegidos, ¿no? Con los elementos de seguridad y además con la intervención rápida y efectiva de los compañeros que pudieran ayudarnos, de las autoridades, de las ambulancias gratuitas, etcétera, ¿no? Claro. Claro, y pues bueno, no quisiera tampoco dejar pasar que nos cuentes un poquito de tu historia, de pues quién es Sergio Guerrero, cómo tomas tus liderazgos, cómo inicias tu trabajo en repartición, pues digamos pasar un poquito la parte personal. Cuéntanos un poquito de ti. Claro, pues mira, yo soy estudiante de la Facultad de Economía, ahora ya estoy en proceso de titulación. eh, pero cuando empecé a repartir en el 2018, pues ya era estudiante y yo ya venía de otros trabajos, ¿no? De donde sí te piden un horario, donde hay un sueldo, etcétera, ¿no? Yo trabajaba en una cafetería de estas verdes, ¿no? Famosísimas mundialmente. Starbucks. Sí, exactamente. No sé si Y te hicieron firmar algo para no decir el nombre, pero no, yo sí para lo puedo nada. decir. Ah, buenísimo. Era más bien eso, ¿no? No, pero sí, entonces yo trabajaba y de hecho ahí teníamos, digo, yo, yo aunque también soy joven, entré a repartir joven, Sí, pero sí, finalmente yo digo, sí es conocí una interesante parte de porque la aparte seguridad será bien, social, pero ¿no? va a pasar el susto que se mueven Yo sí exactamente conocí el distribuidor, incluso, que Espérame, es un espérame. sitio sí, que hay, entonces, ¿pueden poner ¿Puedes el poner mute, el por mute, por favor? favor? Gracias. sí, ya, bien. Entonces yo sí entré a un trabajo de alguna forma formal, con seguridad social, incluso tenemos seguro de gastos médicos mayores, etcétera, ¿no? Pero Wow. eventualmente ahí la escuela me exigió más tiempo y ya no podía cumplir con jornadas así completas y pues dije, renuncio y con lo que me den de finiquito me compro una bici, pago la mochila y me meto de repartidor, ¿no? Y entré desde el 2018 y ahí he estado. eh, en el 2018 ocurre un asunto con Rappi que se le conoció como las deudas fantasma, por ahí de finales del 2018, que era que eh, de un momento a otro los repartidores le debían a Rappi 16,000, 4,000 pesos, veintitantos mil pesos, y cuando tú ibas a reclamar a las oficinas de Rappi, más bien ellos te decían que tú tenías que comprobar por qué no debías ese dinero, ¿no? Entonces ahí, ¿Cómo crees? así es, entonces ahí pues llegaron muchos repartidores, ahí hubo una organización incipiente, eh, diversa, ¿no? Diferentes puntos de vista y diferentes métodos con los que planeaban solucionarlo, y uno de ellos era la vía sindical, ¿no? Yo me incluía en ese grupo de compañeros que buscaban la vía sindical y hicimos diferentes esfuerzos. Sin embargo, en el ¿Han hecho 2000, algún tipo de movilización? ¿Se han organizado? ¿Se han ido a parar en las instalaciones de Rappi, de Uber, de alguien de ellos? sí, de eso, digamos, en ese momento ahí hubo una gran movilización en las oficinas de Rappi, ¿no? Eh, Buenísimo. Después de eso han habido movilizaciones un poco ahí aisladas, ¿no? De colectivos. En realidad no ha habido una gran organización. Por ahí hay paros también internacionales con otras organizaciones de repartidores de otros países, sobre todo de América Latina. Pero digamos, no se ha conformado un gran frente de todos los repartidores para exigir mejores condiciones, ¿no? Entonces, hicimos esa lectura en el 2020 y decidimos que además la mejor forma de exigir mejores condiciones laborales es la fundación de un sindicato, y es lo que hicimos, ¿no? Y entonces, en abril de este año, obtuvimos ahí nuestra toma de nota como sindicato federal registrado, y a partir de ahí hemos estado impulsando una agenda de regulación y de reconocimiento a nuestros derechos, ¿no? Incluso llegamos a organizar un foro en el Congreso de la Ciudad de México, ¿no? Con una diputada local que nos echó la mano, Bien. Marce Fuentes, y ahí vamos, ¿no? Ahí va caminando el asunto. Entonces, ¿Qué tanto alcance tiene nacional? Sabemos que están muy fuertes ya en Ciudad de México, pero pues en todas las demás ciudades que hay participación de estas aplicaciones, ¿cómo van? vamos muy bien. Esto se va un poco ahí pasando de voz a voz también con la presencia que tenemos en redes sociales, que hemos ido ahí creciendo, ha llegado a otros lados. Ya fundamos la primera sección del sindicato, que es el Estado de México, con los compañeros